Buenas noches, mi nombre es Nicolás Guerrero Martínez, soy estudiante del pregrado de Ingeniería Industrial y estoy realizando la sustentación del ejercicio número 4 de la clase termodinámica. Este es mi documento y voy a proceder. Para este video, lo que debíamos ver era un video del profesor Steven Stewart, el cual nos hablaba del ciclo de Cannon. El ciclo de Cannon básicamente lo que hace es como una teoría del comportamiento del límite que va a tener la eficiencia en las máquinas térmicas. Básicamente lo que está evaluando es la temperatura, el cambio de temperatura de la temperatura 1 a la temperatura 2 menos 1. Entonces el ciclo se compone de 4 fases. La primera fase es la isometría, después pasa a una fase adiabática, después de eso pasa a la isotérmica y por último tiene una fase diabática también. Esto quiere decir que de la fase 1 a la fase 2 tiene un cambio de temperatura. Si hay una transferencia de calor, cambia de temperatura, y posterior de la 2 a la 3 no hay cambio de temperatura, pero se mantiene la temperatura que tuvo en el primer movimiento, conservando ahí un calor bajo, pero no mantiene el calor inicial, pero sí ya tiene un calor, y del 3 al 4 vuelve a subir su temperatura, pero una temperatura obviamente no va a ser igual a la primera temperatura que tuvo inicialmente, y ya posterior a eso del punto 4, del 4 al 1, que es como volver a iniciar, va a tomar, va a aumentar su temperatura y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, como yo lo vi más claro para poderlo explicar, es digamos ejemplo en una máquina en caso ya aplicado como a la ingeniería. Entonces para la ingeniería metalúrgica se evidencia mucho este comportamiento, o bueno, se trata o se basa este comportamiento en el ciclo de Cannon para los hornos y para los convertidores de calor, que lo que hacen es que, ejemplo, del movimiento 1 al 3 se conserva un calor, que sería como cuando uno le da el inicio a la máquina, que tiene una temperatura, ¿sí? Hace su ciclo entre el 3 y el 4, y para del 4 al 1 vuelve a tener una calor, pero no máxima, y lo que permite es hacer el ajuste. No tiene que iniciar desde cero la máquina, pero sí lo que hace es mantener una temperatura no desde cero, que tardaría más tiempo en tener la temperatura que se requiere para hacer los tratamientos que están estipulados en esa máquina. Ejemplo, en este caso, pues fundir el acero. Entonces no puedo tener una operación en línea con una temperatura, no sé, 200 grados, por decirlo así, y fundir 10 moldes a una temperatura de 200 y que se aumente, sino lo que hace es cada ciclo tiene esos 200 grados y se distribuye. Inicia en 200, va fundiendo, guarda los gases y se recupera. Cuando termina ese ciclo, lo que hace es reiniciar la máquina para que vuelva a iniciar, no en 200, sino una preparación, no sé, 175. 30 grados mientras alistan el material, mientras todo, ya cuando otra vez la máquina vuelve a estar en 200, vuelve a hacer todo el ciclo. Lo que él explicaba es que esto es algo como una base, ¿sí? Es un método como una base de cómo funciona este tipo de máquinas, más no es algo que se pueda, como que esté estandarizado, que siempre sea así, porque siempre en los movimientos que se tengan, tanto del material como de la máquina, va a haber transferencia de calor o variables con el ambiente que afecten la temperatura que está estipulada. Por eso, pues digamos como que se mantiene el ciclo, pero iniciando nuevamente tiene que volver a recuperar la temperatura que inicialmente se requiere para volver a operar.
Bueno, esta es mi explicación. Gracias por su atención.